Ok, buenos días chicos. Vamos a iniciar entonces el laboratorio del día de hoy que trata sobre el laboratorio 5 de navegadores, sobre las herramientas de desarrollo, inspeccionar DOM, CSS y reglas de diseño, consola de JavaScript e inspeccionar la pila. Entonces, dentro de su laboratorio tienen, como es costumbre, me confirman por favor, disponible el PDF con el laboratorio que ideal se lo descarguen, ¿verdad? Adicionalmente, archivos para el laboratorio para empezar la clase. Entonces, el día de hoy vamos a tener varios ejercicios durante la clase y la idea es hacerlo lo más dinámico posible, ¿verdad? Iniciemos entonces hasta que se nos vaya uniendo el resto. Ok, el laboratorio 5, navegadores y herramientas para desarrolladores. eh, Hemos visto en el laboratorio número 3, perdón, vimos un poco sobre el tema de las herramientas de navegadores y cómo llegarle, ¿no? En la materia teórica también lograron ver este tema en varios capítulos sobre el procesamiento de navegadores y cómo funciona. Si nos ponemos a evaluar, recordemos que estamos estudiando BAT. En líneas generales, cada sistema tiene como varias capas, ¿verdad? Entonces, em, si yo quiero una aplicación web, ¿verdad? Una aplicación web, generalmente eso corre sobre un navegador. Entonces hay una relación totalmente directa acá, ¿no? Y esta aplicación web a la vez puede tener varias capas, como puede ser bueno, todo lo que es la parte del front, todo lo que es la parte del back. En el back puedes tener base de datos, puedes tener diferentes componentes, diferentes librerías. Pero en el navegador es donde podemos visualizar esa información. Más abajo podrás tener el sistema operativo y todo lo que tiene que ver con ya la capa del hardware. En ese sentido, cuando tenemos problemas a nivel de nuestro browser, de nuestro sistema, pueden haber varias capas a revisar. En particular, a través del navegador podemos depurar, debuguear, hacer debugger de atributos de la interfaz, lo que es CSS, HTML y JavaScript. Incluso evaluar la velocidad y evaluar llamadas y tiempos de respuesta entre requests y otras utilidades. Ya esto lo hemos visto antes, la manera de acceder, aquí yo tengo varios navegadores a las herramientas de desarrollador. Por ejemplo, en estos tres navegadores que tengo por acá, es a través de la opción F12. Si yo abro F12 acá en Chrome, me trae estas ventanitas hacia el lado, dependiendo de cómo yo lo haya dispensado, hacia el lado derecho. Si hago lo mismo en Firefox, ¿verdad? Y le doy F12, me trae estas ventanitas al lado hacia abajo. Si hago lo mismo en Ava Security, que es otro, fíjense aquí, me trae también algunas ventanitas con unos tabs. Si hago lo mismo por acá, me trae igualmente eh, una serie de opciones para
el desarrollador, para revisión del desarrollador. Ok, entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, todos aquí ya disponibles, habíamos conversado que la idea es que esto fuera súper dinámico. ¿Tienen sus computadoras frente a ustedes, chicos? Sí, por mi parte sí. Vale. Entonces, ¿qué navegadores tienen en su computadora? Lo podemos escribir por aquí por el chat. ¿Cuáles son los navegadores? Yo aquí, como ven, tengo 4 navegadores. Maximiliano dice Brave. Yo tengo el Opera GX, el Chrome, el Firefox y el Edge, que viene por defecto en Windows. Ok, 4 navegadores. Por allí tenemos José. ¿Qué navegadores tienes en tu máquina? Igual que Juan. Y Rafael, creo que es el que me falta, ¿no? ¿Qué navegadores tienes? Edge, Opera GD Chrome. Ok. En líneas generales, dependiendo del navegador, también lo vieron en teoría. Hoy en día el más usado es Chrome y le sigue Firefox. Edge también está por ahí en la lista, pero tiene que ver un poco también con el sistema operativo que lo promueve, ¿no? Ahora, ¿tienen teléfonos celulares? Sí, Ok, entonces, si ustedes le dan a su navegador, por ejemplo aquí en Chrome, y abren su browser y le dan por aquí a la opción, estos 3 puntitos, estoy yo trabajando con Chrome, y le dan por acá a la opción de manera por el menú de navegación como tal, en lugar de darle por F11, le dan More Tools, le aparece también la opción Developer Tools. Si abren un browser por default en su teléfono, ¿tienen esta opción? A ver, alguien que me confirme, ¿la vio? yo estoy buscándolo en Chrome, pero no lo encuentro tan fácil como en computadora, entonces voy a seguir viendo, pues. Perfecto, pero para ir adelantando, déjeme decirle que no, que los browsers de teléfono versus los teléfonos versus los browsers de la computadora no tienen las mismas opciones, son como una versión light de esa versión. Y por ello es que es tan importante, aunque desarrollemos web o mobile, entender cómo funcionan las herramientas del desarrollador. Si comparamos, lo que significa es que hay diferencias entre los navegadores y la manera de acceder y los kits que nos ofrecen cada uno de los diferentes navegadores, inclusive en el caso de los dispositivos móviles hay menos opciones disponibles. ¿Ok? Por eso es importante debuguear incluso las aplicaciones móviles desde el PC, ¿ok? Y emuladores. Todos les pudieron llegar a las herramientas de desarrolladores. ¿Alguien ha trabajado ya con ellas? ¿Alguien que no haya podido accederle según su navegador o su Juan Pablo? Todos le llegaron, ¿ok? Entonces la manito es el OK. Recuerden que la manito OK o No, es era para la que tiene Juan Pablo. más en detalle como para qué lo utilizaba, pues, o sea, además de utilizarlo para los retos de esta materia, Ajá. también lo llegué a utilizar en una oportunidad en la que estaba haciendo una aplicación y yo estaba en el backend, entonces había una parte en la que no se mostraba lo que tenía que mostrarse en el front y no sabía por qué. Ujú. Y la persona que estaba trabajando conmigo me dijo, no, bueno, es que aquí te sirve para ver cuáles son los mensajes que tú mandas y tal, en la parte de red, como que ves los mensajes y si tienen fallos los ves ahí y yo, wow. Entonces, Eso adelanta un poquito lo que vamos a ver. Tal cual. En épocas anteriores, la parte del debug a través del browser tenía menos funcionalidades, menos opciones. Hoy en día se ha trabajado muchísimo y cada vez son más herramientas
las que ofrecen los diferentes navegadores, que también sabemos que hubo un boom, según lo que vieron en la materia teórica, ya después del año 2000, en principio estaba un poco como frenado y luego empezó precisamente Chrome a traer nuevos utilities, cambió la metodología del análisis de navegadores a través de multiprocesos, en el caso de Facebook multihilos con una pila máxima de 8 donde comparten algunos procesos. Entonces, han mejorado y para darnos también herramientas a nosotros para el desarrollo. Y hay una gran variedad de ellos. Vamos a trabajar hoy en principio con los más relevantes como son Chrome y Firefox. Igual ustedes pueden trabajar y le damos más valor a este laboratorio con el que tengan por allí en su máquina por defecto. En el laboratorio están un documentillo. Oh my God, aquí está. En el ejercicio 2 y adelantándome, que lo tengo que agregar como instrucción previa a esto, vamos a bajarnos el laboratorio 5 que está por acá, que consta de 3 archivos. Un archivo style, un HTML y un un JS, que es un JavaScript. ¿Ok? Todos disponibles con ese archivo, podrían apoyar, todos me confirman de que lo ven. Y voy a agarrar ese archivo y lo voy a abrir aquí en mi browser. Déjenme ver en qué tengo acá. Voy a abrirlo, lo voy a agarrar desde mi browser y lo voy a arrastrar por aquí. Hay otra forma de abrirlos también, ¿no? Que es como, le puedo dar desde aquí, desde el browser a la página y buscarlo para darle open. Lo que voy a hacer en este caso es arrastrarlo, ¿ok? Ajá, si me deja. O darle doble clic al archivo. Aquí está. ¿Ok? Ya lo tienen por ahí disponible. Me van levantando la mano los que ya los tengan. Recuerde que la idea de esta práctica es hacerlo en caliente, ¿verdad? Voy a abrirlo por aquí y lo voy a abrir también por acá lo tengo por aquí abierto en Chrome. Vamos a abrirlo también por acá en Firefox. ¿Ok? ¿Qué otra manera? Bueno, pueden agarrar esto funciona también como un editor de archivo, la página HTML. Si ustedes agarran la ruta que tienen por acá, si es local, la meten en el browser y también te permite abrir archivos. A ver. No, pero no el zip, tengo que abrir el descomprimido. Ok, están todos, tienes ya por ahí abierto el archivo. ¿Quiénes sí, quiénes no? Yo lo estoy descomprimiendo ahorita. Perfecto. Entonces aquí lo abrí y si lo doy acá, lo debo abierto. Ok, entonces lo tengo abierto tanto en Firefox como en Chrome. ¿No? Estos dos navegadores los tengo por aquí. El laboratorio lo voy a tener aquí en Avast, pero aquí más apartecillo. Entonces, ya que lo tenemos abierto, vamos a empezar el primer ejercicio. Ahí vemos que al hacer clic en el botón derecho, clic izquierdo, elemento HTML, veremos el inspector de DOR y observar el menú contextual. ¿Ok? Entonces aquí precisamente lo que les estoy mostrando en pantalla operativamente es lo que vemos acá. Que acabo de mostrarles esta pantallita, un ejemplo en Firefox, un ejemplo en Chrome, viendo basado en el menú contextual, me fui a herramientas de desarrollador F12 y tengo mis opciones de herramientas de desarrollador. El primer ejercicio que vamos a hacer es este que está por acá. ¿Ok? Este ejercicio de hacer inspect con el HTML
lo podemos hacer desde cualquier página, ¿no? Evidentemente. La idea que, digamos, si yo abro, por ejemplo, aquí Google, estoy en Google y hago un Google Map, por ejemplo, si le doy botón derecho, voy a ver el inspector. Si veo hago un F12, voy a ver igualmente las herramientas de desarrollador, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene aquí el laboratorio? Entonces, el laboratorio lo primero que nos pedía era ver dónde está la opción de ver código fuente, que dependiendo de cómo ustedes tengan configurado su navegador, les aparecerá en español o en inglés. Y luego tenemos aquí que allí, además, en ese menú contextual de inspeccionar, vamos a ver también no solo el HTML, sino el DOM, el inspector del DOM. Las opciones disponibles van a variar según su navegador, pero estas son como las estándar, ¿no? Eliminar nodo, editar HTML, Overactive Focus obliga a que se activen los estados del elemento para que se puedan ver como su estilo. Pero ¿cómo lo vamos a ver mejor en la práctica? Ya descargado el archivo, vamos entonces a ver. Después de descomprimirlo, bueno, otra opción, bueno, evidentemente, también todos tienen instalado su Visual Studio Code, ¿verdad? Vamos a ver por aquí el archivo, los tres archivos desde Visual Studio Code. Entonces, vamos a abrir el archivo usando inspeccionar y busquemos la palabra table. Bueno, en principio, todos tienen su máquina ya el archivo. Vamos a dar aquí. Tenemos la opción de View Page Source primero. Ok. Por aquí. View Page Source. Fíjense, aquí lo primero que encontramos en Table. ¿Qué? Porque esto me lo pone rojo. A ver quién me dice cuando estamos viendo el HTML. Ajá, Juan Pablo. Bueno, me imagino que puede llegar a ser porque dentro del table deberían haber otro tipo de etiquetas para, para que tenga sentido, ¿no? El table, por ejemplo, en el caso de TD, que después viene el TH, que son los headers, y después TR, que es cada una de las filas, entonces me imagino que es algo similar. Exactamente, pero nótese que hay como unas reglas de HTML. Este es HTML. Hay como unas reglas de HTML y el table, para poder funcionar bien, necesita tener adentro TR, TD, ¿verdad? Columnas y filas, porque es lo que soporta. Lo podemos ver y googlear por ahí como que qué soporta un table. Cuando vemos el código fuente, fíjense que nos marca esto como en rojito, ¿verdad? Esta tag se ve en el table. Entonces, él nos marca un warning de que esto funciona así. Sin embargo, si nosotros vemos el mismo código, pero desde el inspector, ¿verdad? Y nos vamos a ese código acá, nótese que no se ve ningún warning, ¿no? No se ve ningún warning en su herramienta del navegador. ¿Por qué sucede esto? A ver quién me dice, ¿qué nota? ¿Qué nota en diferenciación de verlo por inspeccionar y verlo por view código source, código fuente? Ok, les voy a dar el tip. Recuerden que ustedes vieron en teoría el hecho de que existe un preprocesamiento, ¿verdad? Tú le mandas el HTML a la página, no está dentro de la tabla en la inspeccionar. Exactly. Fíjense que aquí, ¿qué hizo esto? Él reconstruyó. El DOM hace un procesamiento para que el browser lo entienda. Entonces, ¿ven cuál es la diferencia entre el HTML crudito, que es tal cual como tú lo codificaste dentro de tu página? Y el DOM, cuando ya como de alguna manera, pues lo compila, lo procesa, lo computa para poder mostrarlo en tu página web. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia en la práctica, lo pueden ver, entre
vamos a ver, lo estábamos viéndolo por aquí por el Fileform, entre el HTML y el DOM procesado, el árbol DOM, ¿ven? Que es como vamos navegando. ¿Sí? ¿Claros hasta aquí? ¿Lo vieron en la práctica? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer aquí es, corrijamos este error, ajá, lo vimos también desde editar como HTML, y vamos a, según las instrucciones de la página, cierre la vista, pulse F2, edite como HTML en el menú contextual según las instrucciones de la página parte 1. Entonces, estas que están aquí. A pesar de eso, a pesar de que tenemos ese warning, nosotros podemos seguir trabajando el HTML con el DOM sin que nos dé error y podemos hacer cosas como en el menú contextual, editar como HTML, duplicar no y delete no, que es lo que acabamos de leer en la práctica, ¿verdad? Que son estas instrucciones que están aquí, editar no, editar no. Hagamos ese ejercicio con su página. Abran la página y ya con F12 editen lo que se les ocurra. ¿Ok? Ya vimos lo primero, ¿no? Ya sacamos la primera conclusión. ¿Todos estamos de acuerdo en la diferencia entre HTML y DOM? ¿O alguien tiene alguna inquietud al respecto? Vimos cómo verlo, ¿no? Ok. Ahora el siguiente ejercicio. Menú contextual, ¿qué significa? Botón derecho y le digo, por ejemplo, duplicar no. Fíjense qué hizo, duplicó el nodo. ¿Lo ven? Todo ese menú contextual tiene las opciones que acabamos de leer en el laboratorio. Háganse dos cositas, las que ustedes deseen. Pueden duplicar, borrar. Jueguen con esto. ¿Qué notan? Oye, profe, podemos, digamos, duplicar secciones de código en, bueno, o un elemento más bien, en Ujú. el HTML y se ve reflejado inmediatamente en la página. Y se ve reflejado directamente en la página. Aquí está. Excelente. Ahora, si yo hago un F5 o refresh, ¿qué sucede? Otra persona que lo haga y nos cuente. Se normaliza. Ok, vuelve a su estado original. Vamos a poner que yo otra vez vuelvo, ahora voy a eliminar un nodo. Le dice eliminar nodo B, que ahí estaban ciertas instrucciones. Aquí ya lo quito, ¿verdad? Pero si yo voy al Visual Code y veo mi código, ¿qué notan? Verifique el archivo HTML en Whitecode, refresque el navegador. ¿Qué sucedió? ¿Se han guardado los cambios? ¿Son permanentes? No, Ok. digo, ¿Qué concluyen, chicos, de este ejercicio? Adicional a ya diferenciar que el HTML da warning, que el DOM trabaja y lo mejora, lo adapta los problemas para poder mostrarlo en el browser, según el navegador, es inteligente, pero que en el Visual Studio lo vemos igual y cuando hacemos refrescamiento es igual. ¿Qué concluyen? Ajá, Juan Pablo. que al final estamos modificando es el árbol DOM, que básicamente son los elementos que es como una especie de memoria RAM. O sea, es lo que está Ajá. cargado ahorita en que se cargue, pero realmente lo que está en disco, lo que está guardado, no está modificado, pues. Perfectamente. Y eso es así. Funciona es el browser. El navegador nos permite es hacer manipulación desde la parte del front del HTML ya DOM formado desde el browser, no directamente en nuestro código. Pero ¿por qué nos ayuda esto a debuguear? Porque nosotros podríamos, cosas como lo que acabamos de ver en el HTML, arreglar este HTML, ¿verdad? O hacer cosas como que el procesamiento que hizo el DOM, llevárnoslo a este archivo, ¿verdad? O quitar, por ejemplo, quitar esto que está por acá, quitarlo, porque el DOM no los pintó de esa manera y nos damos cuenta que lo tenemos mal en el HTML y guiarnos por lo que el DOM hizo. O podemos actualizar el archivo fuente para que lo vea el browser, pero
desde acá hacemos como pruebas puntuales, que primero verificamos que funcionen y luego cambiamos el fuente. ¿Ok? Igual, existe, y bueno, ayer estábamos conversando un poquito al respecto, que ya existe una manera en que yo haga cambios en el browser y lo tome desde acá, pero tengo que investigar un poco al respecto porque también nos daría utilidad de que ya al hacer cambio en el browser ya lo esté tomando el archivo, pero solo cuando son archivos locales. ¿Ok? Cuando son archivos locales y en el browser le da ciertas propiedades para que lo modifique. Y ahí se los dejo de tarea para que los investiguemos, ¿ok? ¿Sí? Aunque el funcionamiento estándar y por default es este. No se actualiza el archivo fuente. Pero por buenas fuentes he confirmado que hay ciertas cualidades en el browser que no los permitirían hacer si es un archivo local, ¿ok? Que no forman parte de esta prueba, de este laboratorio. Entonces ya tenemos las primeras conclusiones. En la misma línea de inspeccionar el DOM. Cuando ves el árbol DOM, es posible que te interese un nodo de DOM que actualmente no esté en el viewpoint. Por ejemplo, supongamos que te desplazaste hasta la parte inferior de la página y te interesa el nodo H1 de la parte superior de la página. La opción Scroll into View te permite cambiar rápidamente en la posición del view para que puedas ver el nodo. Entonces, eso significa que por aquí, por el lado de nuestro browser, nosotros podemos hacer algunas búsquedas de texto. Lo vamos a ver más adelante a través de la consola también. Y podemos ir moviéndonos en el navegador en el árbol DOM para ir viendo un objeto particular. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace en líneas generales? Cuando nosotros nos vamos aquí, si nos vamos a Inspector y estamos parados en ítem, nos movemos directamente a la parte del DOM donde está ese ítem 3. ¿Me logré explicar por allí? ¿Hay una mano levantada? ¿Alguna duda? Si yo me paro, por ejemplo, aquí de la palabra debug, le doy inspector, él se va a parar en la parte del DOM, del árbol DOM, donde está ese inspector te lleva específicamente a ese lugar en el árbol DOM ya armado del HTML que estés viendo. Claro, por allí. Vámonos entonces para el siguiente ejercicio. Hoy va a ser una práctica de vamos viendo teoría, vamos haciendo el ejercicio en nuestras máquinas. ¿Ok? Entonces, con ese preámbulo de que ya vimos cómo inspeccionar el DOM y el HTML, hagamos el siguiente ejercicio. Haga clic en ítem 1 del HTML, laboratorio 3, explorar DOM. A continuación, seccionar expresión. ¿Cuál considera que es la diferencia entre verlo en el inspector DOM y en el archivo fuente? Si yo me voy aquí y veo cuál fue que nos mandaron a hacer, el ítem 1. Nos paramos en ítem 1, le damos inspeccionar, View Inspector. Aquí está, fíjense cómo se ve. Aquí ahorita estoy usando ambos browsers, en este caso estoy con Chrome. Y si le digo View Page Source, no sé por qué no me la quiero encontrar. Vámonos para Firefox. Ajá, y veo IT, ajá, fíjense aquí cómo se ve. Y fíjense aquí cómo se ve. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, ¿quién lo ve así visualmente? El marcador de la lista. Sí, en uno sale con las etiquetas del HTML y ahí sale con, bueno, a lo mejor eso sigue siendo HTML, pero tiene como otra sintaxis. Son Exactamente. los Ya dos puntos y el procesada. marker. Ya procesada. Ya tienes más características. Además, por el DOM, utilizando las herramientas, tienes por aquí atributos que en el HTML no te lo daría. ¿Ok? En el HTML puro, aunque te da ciertos warnings para algunos tabs, como está crudo, fíjense que aquí no te da esos atributos. Este es el código crudo. ¿Ok? Sigamos con la práctica. Entonces, con esto estamos identificando diferencias entre DOM y HTML, cómo inspeccionarlo, cómo buscarlo.
Vamos a mostrar reglas. Con la regla sobre la izquierda del viewpoint, puedes medir el ancho y el alto de un elemento si colocas el cursor sobre el panel element. La unidad de tamaño de regla son los píxeles. Pueden habilitar la regla de dos maneras. Presionando control mayúscula P para el menú de comando. Aquí sí son inquietos y van haciéndolo en paralelo, aunque igual tenemos el ejercicio más abajo. Escribe show rule o over y presiona enter. Consulta, configuración, preferencias, elementos, mostrar reglas al colocar el cursor sobre ellos. Entonces, fíjense que esto lo vimos ahorita, donde nos está dando como el tamaño, ¿no? El tamaño de cada uno, de ese ítem como tal. ¿Cuánto está ocupando dentro de mi página? Entonces, esta es una manera de ver las reglas. ¿Quién lo hace? Y nos cuenta, o bueno, vamos a ir haciéndolo en paralelos todo. Y que nos cuenta sus impresiones para mostrar las reglas. Aquí entonces dice, control mayúscula o por configuración preferencia elemento, mostrar reglas, colocar su cursor sobre ello. Entonces, ¿qué nos da las reglas? Nos dan características de ese, ¿verdad? Si le dan aquí, nos dan ciertas características o también nos podemos ir por el menú contextual o por la tuerquita, ¿verdad? Y tenemos un montón de opciones, entonces allí vamos a buscar, aquí fíjense que aquí nos está dando las características de, por ejemplo, en este caso, vámonos con el de la lista. En este caso nos da el tamaño, nos da cómo está la ubicación, las líneas, entonces toda esa información, que es tipo texto, las dimensiones, toda esa información o características de la etiqueta nos las da como característica del viewpoint, de qué estamos viendo de este punto, ¿no? De esta vista. ¿Dudas hasta aquí? Nos estamos moviendo en el menú, nos estamos moviendo en pantalla. Vamos a buscar nodo, ya lo hicimos, ¿no? Para buscar el nodo árbol DOM por cadena, selector CSS o selector XPath. Puedes buscarlo de diferentes formas. Enfocar el cursor en el empale element, presionar control F, se abrirá la barra de búsqueda en la parte inferior del árbol DOM. Escribe ítem T y teclea Enter. Esta es otra manera de buscar una etiqueta particular. ¿Ok? Otra manera, como se mencionó anteriormente, la barra de búsqueda también admite admitir selector CSS, XPath del panel de elementos, selecciona el primer resultado, coincide con el árbol del DOM. Es decir, que si tienes varios, te va a mostrar como si estuvieras en un editor de texto. Si buscamos, por ejemplo, en este caso IL, que tenemos varias veces en el código, perdón, buscamos el primero, va a buscar el segundo, a darle next, 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 ¿ok? Entonces el buscador te permite hacer las búsquedas también por XPath. ¿Quién recuerda qué es el XPath? El XPath es la ruta por la cual un objeto se va anidando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este objeto está aquí adentro y el primero entra por LI, luego por U, por OL, está en un div, está en un body, entonces el XPath es esa ruta de anidamiento que vale informar y es importante que recordemos que para muchos software de automatización de prueba es importante tenerlo claro y un buen anidamiento, una manera clara, una manera donde el programador tenga el control, nos va a permitir hacer esas especificaciones a nivel de esas pruebas o a nivel de la búsqueda de ese elemento de una manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo que también tenemos por aquí, para evitar saltos innecesarios, entre nodos se desmarcan las casillas de verificación en configuración, preferencias global, buscar mientras escribe. Esto es en el Devel Tool o herramientas de desarrollo, donde tenemos el setting, ¿verdad? En el caso de Firefox. Vamos a hacer otro casito que tenemos aquí, editar el DOM. Bueno, puedes editar el DOM sobre la marcha y ver cómo los cambios afectan la página, pero no el archivo original, que es lo que acabamos de ver. Hagamos otro ejemplito, aquí haciendo clic en el botón derecho ítem 2 a continuación y seleccionar inspeccionar. En el árbol 2, en el ítem 2, modifica su valor. Aquí ya no estamos hablando solamente de crear un nodo,
a través del el menú contextual, que podemos duplicar, delete, borrar, sino nos paramos aquí y editamos incluso el valor o el texto dentro, modificar texto dentro del nodo, que también tiene el mismo efecto que acabamos de ver, modifica el browser, lo que veo, pero es de manera local a ese browser, no modifica el archivo original. Entonces, hagamos ese ejercicio ahora, chicos, en el browser que tengan allí a la mano. Traten de editar desde el árbol DOM la etiqueta como tal, el valor dentro de las llaves del i. ¿Ok? Levanten la mano quien vaya terminando. Si lo lograron, es sencillo, es natural hacerlo, moverse en la herramienta. ¿Con qué navegador lo lograron? Ok, unas manitos de ok, ya tengo dos, otra manita en Chrome. Ok, yo lo estaba haciendo aquí, creo que fue en Firefox. Vamos a tratar de hacerlo también aquí en Chrome. Fíjense que este es otro tema interesante. Yo estoy usando el mismo archivo fuente, ¿verdad? Yo puedo aquí, estoy modificando en Firefox la etiqueta modificar ítem 3. Y en Chrome puedo tener abierto el mismo archivo, me meto acá y pongo cualquier otra cosa. Hola mundo, hello. Nótese que son instanciaciones diferentes. Este browser me está viendo el mismo archivo. Este otro browser me está viendo el mismo archivo. Estoy haciendo cambios. Él genera como una copia temporal en cada uno de los browsers que no me afecta al archivo original de disco. Ajá, en Brave todo funcionó, pudieron editar. Ahora dice aquí el ejercicio dentro del laboratorio. Hagamos como siguiente ejercicio, presione la tecla H ubicado en el tag lead, aquí. ¿Ok? Si estoy aquí, la tecla H. Fíjense las características que van apareciendo. Eh, Aquí tenemos las características del HTML, pero tienen una opción que es aquí, fíjense donde aparecen las rules. Cuando yo me paro acá y le doy HTML, donde está, fíjense que aquí les va apareciendo el equipad también, ¿ves? La ruta donde está el objeto donde yo estoy parada, demo amarillo. Si yo me paro acá, todos consiguen la opción rule y le quito, me paro aquí, veo en el origen, este que está aquí hay dos formas de hacerlo, que es la parte de las clases, recuerden. Aquí yo tengo ID demo amarillo o class demo amarillo. Esto lo vimos en CSS. Dos maneras de referenciar, aunque este HTML tiene el tema de que lo deberíamos resolver, de que está dentro. Ah, no, bueno, este no era el que este. Lo armó, está fuera de la tabla, como lo lee. En el Refine Theory deberíamos resolverlo, pero en este momento vamos a tener foco en el uso del CSS. Hay dos maneras de hacerlo, a través del ID y a través de las clases. Si nos vamos al CSS, tenemos definido demo aquí y demo amarillo. Lo tenemos como para manejarlo con ID y tenemos para manejarlo como class, ¿verdad? Que está por acá. Class rojo, class amarillo. En el browser, cuando navegamos sobre él, tenemos un class asociado, ¿verdad? En la parte de rules. Si nos vamos aquí, tenemos esto que está acá. Y tenemos este checkcito que está acá. ¿Lo ven? ¿Ven este check? Si yo me voy aquí, demo amarillo, tiene un style asociado, que es este background color, que es amarillo. Ahora, ¿qué dice la práctica? Váyase, presione ubicado en el tab link, el nodo está oculto, también puede hacerle clic al botón derecho en el nodo y usar la opción ocultar elemento. Entonces, aquí vemos cómo vamos navegando en el CSS, pero también podemos hacer aquí cosas como ocultar elemento dentro de mi menú lateral, ¿verdad?
¿Tienen la opción por allí? ¿Lo vieron? Hide Element. Fíjense que aparece aquí en el browser de Chrome, pero en el browser de, tengo duplicar, editar, Hide Element. Aparece por acá abajo, ¿lo ven? Hide lo que hace es que debería ocultarlo, ¿lo ven? Fíjense que lo hice a nivel de etiqueta, pero si lo hago a nivel de tab, desaparece. Aquí le doy a nivel de, en el H1. Si me voy aquí, le doy acá, y aquí aparece la opción. Allá aparece acá, en el Firefox, no las tenemos. Entonces, eso es lo que varía entre, pueden variar las herramientas de desarrollo entre un browser y otro. ¿Ok? En Brad es diferente, exacto. ¿Qué tienes en Brad, Héctor? ¿Cómo tengo la opción de ocultar el nodo? Que pone este pedacito de etiqueta, Web Inspector High Short Code. ¿Ven? Lo que hace internamente es que le pone una etiquetita por allí. Aquí está. ¿Cómo lo hace? Cuéntanos. ¿Alguien más que tenga un browser diferente? Miren que funciona diferente no está la root, sino en style. Perfecto. Y lo mismo, y más adelante lo vamos a ver, que era lo que les estaba mostrando al inicio. Aquí, tienen que si se paran en un objeto como tal que tenga style, les quita, les pueden, que es el caso de color amarillo, que esto le estoy adelantando a la práctica, esto que está aquí les quita, ocultas es el estilo, y le quita, ¿qué efecto tiene? Le quita el estilo al HTML que estás viendo. Entonces, por ejemplo, si ocultamos el amarillo, ¿verdad? O si ocultamos el rojo, le quitamos el atributo aquí le cambié la fuente, el tamaño, entonces fíjense que hay un cambio. Si aquí le quito, es más bien a esto, le quito el color rojo, le quita el color rojo de la base, ¿lo están viendo? Entonces, ahí estoy ocultando es estilo. En el otro caso estoy ocultando es un elemento de la lista, ¿ok? En Firefox me lo permite, en Chrome, perdón, en Chrome me lo permite, en Firefox me permite el tema del estilo, lo acaba de revisar Héctor en, eh, en Brave, que también le permite el tema del estilo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar aquí en relación a esto, a estas pequeñas pruebas o juegos que hacemos de ocultar elementos o de modificar los valores? Hay cosas que son comunes entre los navegadores y hay cosas que pueden ir variando entre navegador y navegador. ¿Alguien más que tenga una experiencia diferente dentro de otros navegadores? ¿Quién está usando un navegador diferente a Chrome? A Chrome, a Firefox o a Brave. ¿Todos hicieron este ejercicio? ¿Comprendido y entendido? Perfecto. No, 8:50. ¿Cómo va la práctica? ¿Cómo la ven? Vamos a hablar un poquito más de teoría. Edge es muy parecido a Chrome. Excelente. Sí. De hecho, también el motor de renderización se lo, se lo tomó. Ok, entonces, ¿qué es importante a nivel de las reglas del diseño? Porque al fin de cuentas, aquí jugamos, vemos, entendemos, vemos que el árbol está bien armado, vemos dónde el debut, entendemos que no lo maneja desde el fuente, entendemos que hay una instanciación por browser cada vez que hacemos una edición, entendemos que podemos jugar con los estilos porque de repente cuando nos está funcionando bien lo quitamos, sobre todo cuando tenemos herencias, por ejemplo, varios class dentro de class, varios table dentro de table, ahí nos puede estar dando ciertos conflictos si no lo estamos si no armamos bien ese árbol, digamos, si no armamos bien ese HTML para que el árbol quede de alguna manera bien estructurado, nos puede dar problemas a nivel de diseño, a nivel de lo que esperamos ver en el browser. También nos puede dar problemas de que de repente se ve chévere aquí en Chrome, pero vamos a la página de Firefox y algo se nos descuadró. Eso también puede pasar, como sucede también en los browsers de teléfonos celulares. Entonces, pero, ¿para qué necesitamos aprender eso? Bueno, necesitamos aprender eso para debuguear, para entender, para revisar, para chequear, para tratar de disminuir los errores y darnos la idea clara de cómo estructurarlo. Pero hay reglas como
de diseño que son como las recetas de cocina, ¿no? Como que, bueno, si le pones tazas de harina, te va a funcionar. Si le pones una, te va a quedar aguadita la torta, pero si le pones tres, te va a quedar muy seca, ¿sí? Entonces, en computación tenemos la experiencia de otros para ello, aunque la evolución es muy, muy rápida y eso se traduce en que algo que no funcionaba hace 2 o 3 años por ejemplo, ahorita ya, si nos vamos por aquí, también es importante y es una típica dentro de los que son los debug de páginas web que fallan la versión del browser de repente, y es importantísimo tenerlo como característica al momento de registrar un bug o un error. Tengo el sistema, me reporta, me está dando un error, no veo bien la pantalla o el campo tal. Lo primero que debemos hacer es verificar en qué navegador estás trabajando. Y otra cosa importante es, a nivel de opciones, es cuál es tu versión del navegador. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo la 124 de Chrome. Y en el caso de Firefox, tengo, que también lo vemos por aquí, en Help, About Firefox, tengo la versión 126. Entonces, ustedes imaginen, 126 versiones, 124 versiones. Ustedes imaginan la cantidad de upgrade que tienen esto que es un código de alguien que también programa los browsers. Muchísimas, ¿verdad? Entonces, así pueden funcionar nuestras aplicaciones con debilidades o no en diferentes browsers. ¿Y cuál es la primera pregunta que le hacemos al usuario final? ¿Qué browser y qué versión estás usando? Pero además también debemos considerar con estos cambios de actualizaciones de versiones de browser, en muchos lugares incluso les dicen o se crean las máquinas, se configuran las máquinas de manera que no puedas adaptar el browser hasta que se hagan pruebas en un ambiente controlado de QA con una diferente versión para poder sacarlo, ¿ok? Eso por un lado. Y a nivel de programación, entonces esos cambios de versiones también nos llevan a tener ciertas reglas o de recetas de cocina para tener cierto control sobre cómo funciona. ¿Por qué es importante reducir el tamaño del DOM, por ejemplo? Bueno, la estructura del DOM en la página web ha sido algo que durante mucho tiempo estuvo realmente consensuado. Por ejemplo, para crear 4 columnas de contenido con 3 elementos en cada una de ellas, lo normal era crear un contenedor para situar en su interior otros 4 contenedores, a su vez dentro de cada uno de esos 4 otros 3. Entonces, era como una estructura, estaba definido de esa manera y era la mejor práctica. Pero entonces es lo que debemos tratar de seguir llevando según el diseño. Puede variar porque hay pantallas o manejo en este caso, por ejemplo, en este ejemplo estábamos manejando una sola columna, pero, y ahí el siguiente ejercicio tiene que ver con, ¿recuerdan el reto 1 cuando escogieron un site? Vamos a buscar ese URL por allí y mientras terminamos por aquí leyendo. ¿Cómo afecta el uso abusivo del DOM en el posicionamiento SEO? La carga del sitio web es decisiva en el posicionamiento SEO de cualquier página web. Una carga rápida reducirá la tasa de rebote, ayudará a mejorar el CRO, conversión de Rate Optimization, es decir, mejorará la conversión de visitantes en el lead y, por supuesto, mejorará la indexación. Y esto tiene que ver un poco con la pintura de la página. Si ustedes estructuran bien a nivel de columna, de cómo se arma su DOM, el tiempo y el tamaño se va a reducir, se va a evitar el abuso del posicionamiento del SEO en cualquier página, ¿ok? Y además, según el método que utilicen, recuerda que vimos el tema del manejo de tamaño, el tipo de letra. Bueno, recordamos que SEO significa Search Engine Optimization, ¿no? Que es la optimización del motor de búsqueda, ¿no? Para que la página responda más rápida en la construcción dentro del browser. Entonces, la idea es que según el análisis de Chemistry, el 40% de los visitantes abandonan la página que llevan más de 3 segundos por cargar. Por eso es que, en general, en las reglas de QA, una de las métricas que se manejan para cuánto tiempo debe responder la página son 3 segundos, por lo menos por request. Y cada segundo de más reduce un 7% de la conversión. Entonces, estas reglas de que, bueno, ¿cómo trabajo para evitar el uso abusivo del tamaño del DOM? Estructuro bien mi archivo HTML para que cuando arme el DOM funcione. ¿Cómo reducirlo? Bueno, para el documento Object Model, que es lo que significa DOM,
a dieta, debemos reducir el número de contenedores máximos. Cambiar la forma en que construimos nuestro sitio web para prácticas sencillas como poder llevar a cabo para reducirlo al máximo son prestar atención a todos los landing de la página, todos los llamados, el uso de porcentaje para distribuir los contenidos dentro de un único contenedor. Muchas veces es mejor que crear varios contenedores dentro del mismo, evitar la etiqueta repetitiva que pueden ser determinantes en el caso, eso va a depender mucho del diseño de tu página. Si trabajas en proyectos de constructores como Elementor, con la función container podrás evitar abusar de ellos mediante porcentaje. Y bueno, además de eso, de estas prácticas de diseño, ¿qué tenemos además de herramientas? Bueno, que también tenemos herramientas que nos permiten medir la velocidad del navegador, como a nivel de red y network. ¿Sí? Entonces, estos tics quedan claros, no son tics cerrados. ¿Por qué? Porque depende siempre, y se los he comentado en varias oportunidades, que el diseño de una página depende mucho de el objetivo de la misma. Entonces, en algunos casos, hay constructores que están hechos y podemos utilizarlo, pero la idea es que en base a qué, cómo lo vamos a utilizar, para qué lo necesitamos, establecer las mejores prácticas para eso. Ahora, yo, por ejemplo, si yo me voy aquí, en este momento, tengo mi consola New Work y esto me dice, esta página se tarda 10 segundos, 20 milisegundos, 10 milisegundos, que ¿no? Que sabemos que son 100, un segundo, la conversión. En el llamado, ¿verdad? Lo mismo, tenemos esa herramienta, es el mayor de los focos que tienen ahorita los browsers. El manejo de los tools para lo que es la red, ¿ok? El manejo de la red. ¿Por qué? Porque eso nos da tiempo de respuesta. Una página, como saben, puede tener diferentes requests. Puede tener diferentes requests dentro de su llamado. Puede llamar a API, puede tener JavaScript, puede tener varios objetos para para varias llamadas, varios componentes dentro de la página. Entonces, en este caso, el HTML es puro HTML. Pero vamos a ir haciendo el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio es, ¿recuerdan el reto 1 que escogieron por ahí algunas páginas? Algunos escogieron, recuerdo por allí, LinkedIn, Instagram, Facebook, Canvas. Hagamos el ejercicio con esas páginas, por favor. Cada uno desde su máquina. Ahora la respuesta que dio en reto 1, el URL donde identificamos el tipo de aplicación web, y van a ver la opción que vemos aquí, New Work. New Work o red en español en el navegador que estén utilizando para prueba. ¿Vale? Y compartamos la impresión. Adelante. ¿Sí me escuchan? Aló, aló. Profe, lo que debemos hacer es buscar la página que habíamos puesto antes y buscar en Network. ¿O Sí. cómo? La página ¿se acuerdan de reto 1? Todos hicieron su tarea de reto Ujú. 1, ¿verdad? Sí. Ajá. Busquen esa página de reto 1. ¿Todos recuerdan qué página buscaron? Por ejemplo, yo voy a buscar, bueno, yo me voy con el aula virtual. Cada uno agarra una página diferente de la que escogieron en su reto 1. ¿Sí recuerdan? Hicieron una tarea hace 4 Ya no semanas. recordaba, pero sí la busqué en mis archivos y dije, es esta. Entonces ya tengo Facebook abierto acá. Ok, perfecto. Entonces, hagamos lo mismo. F12, ¿verdad? Y vámonos al tag New Work, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué observan? ¿Qué valores les es explícito lo que observan aquí? No, ¿Cómo traducimos esto? Fíjense, mostrar los URLs de la data, mostrar las extensiones URLs. Aquí hay valores que tienen que ver con tiempos de respuesta. En Firefox, de la misma manera, les dice, tengo un get HTML y aquí les va mostrando información de interés sobre los URL. Entonces,
En general, uno de los principales es el tiempo de respuesta. Voy a abrir una que sea más complicada como, a ver, vamos a abrir esta que está acá. Si yo hago F12 aquí y le doy New Work, fíjense esto, ¿ve? Aquí está dando unos errores cuando cargo esta página, ¿lo ven? En los requests que quedaron como incompletos, ¿sí? Entonces, esto lo que nos da es que esto tiene por debajo errores. Un log como este ya les está diciendo de antemano, oye, esta página tiene algunos warnings. Estos son warnings de JavaScript, ¿verdad? Y al programador los lleva a verificar dónde tenemos que ir a verlo. Esto como no le tengo, no, aquí si le doy aquí, me va a decir cuál es el URL específico que me está dando el problema para revisarlo. Y el programador se va para allá. En New Work van a encontrar medidas como tiempo de respuesta por request. Si yo le doy aquí, reload, fíjense, esto es en Firefox. En reload, fíjense que me está dando una cantidad. Primero me da esa, sabemos la diferencia en el estatus, ¿no? Sabemos que hay 200 es medio, estuvo ok, un 400 no me responde, un 500 es error de server. Esto es estatus, un 200 es que estoy ok a nivel de request, pero si tengo un warning aquí de un 400, ya sé que el request está fallando. En método, sabemos el get y el post, ¿verdad? A nivel de que hay dos maneras, el get o el post. Entonces, este es un método get, este es el url.com, y aquí habla de el tamaño de la página y el tiempo en milisegundos que se tarda en responder. Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas a nivel de una aplicación web, generalmente lo que vamos a tomar como punto de mejora son los que tienen mucho tiempo aquí o no cumplen esos 3 segundos que acabamos de hablar, ¿ok? Entonces, hay diferentes parámetros que se leen acá, como es eso, el tiempo de respuesta de los requests, y cada uno nos lo da por separado, porque aquí sí aparecen varias líneas, y en el caso de que estoy viendo por acá, de laboratorio 5 solo me aparece una, a ver. Si lo tenemos claro, porque mi HTML es simple, no tiene ningún llamado, no tiene ningún llamado adicional aparte de este JS y este CSS, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo del call que hagamos a nivel de nuestro código, y entre más compleja la página, y esto que está aquí no debería ser, fíjense cómo me está llamando, haciendo los requests, y fíjense que está llamando a los JS y los tiempos de esos CSS, el tamaño de esos CSS, y si cuánto está cachando de esos CSS y cada valor de esto, el nombre del CSS, ¿verdad? El archivo, el valor dice, el tipo, si es un plain, si es un JPG, una imagen. Entonces, esos son los valores que nos dan ese monitoreo, que es uno de los más utilizados a nivel de las herramientas de programador, la red, porque es uno de los focos que tienen, la importancia de lo que acabamos de leer, de que los tiempos de respuesta no sean más de 3 segundos por página. ¿Copiado hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Qué les mostró su página ahora con este parámetro en Firefox, por ejemplo? Si están viendo, ¿quién fue que me contestó que no lo veía mucho? ¿Quieres compartir tu pantalla para tratar de traducirlo? O ya con esa información me puedes dar una idea. A ver, dentro de sus requests que hicieron de sus páginas, ¿cuál es el file que tiene un mayor tiempo? Ah, fíjense, aquí también nos da una barra que va sumando el total. Esto suma, 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 suma y me da un total. Pero aquí nos da el tiempo en específico de cada uno, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí, dice, si me paro allí, me dice, bueno, este tiene una cola, empezó a esta hora, se descargó a esta hora, ¿verdad? Y me da el tiempo total, ¿no? Y tiempo total de espera, 147 segundos. Identifiquen uno y compártanlo por aquí por el chat. La página tal, no sé, Facebook, el punto, no sé, punto HTTP o el punto JS me dio tanto, 3 segundos. ¿Sí? Lo hacemos por aquí, ejercicio, creo que no lo tengo en el laboratorio explícitamente, pero
¿Qué opinas? ¿Qué utilidad tiene aquí? Exacto, ese es el ejercicio que tenemos aquí. Chequé los recuerdos. Alguien que me diga allí cuál fue el peor caso que vio por allí en su página. Además, que nótese que Manesco está generando un poco de warnings ahí que tiene errores, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Ajá, mira, ahí está. Ritmo. Ah, exacto. Si le dan botón derecho también le permite copiar de una vez, ¿no? En algunos casos. ¿Ve? Un 200 es un OK, pero si le da otros códigos de error, igual eso también lo pueden investigar, digamos. Si yo aquí abro y digo error code 400, fíjense que es como que es un diccionario. Entonces es un bad request. Cuando tengo un bad request es que la página de URL no funcionó, me dio error. Ajá, en cambio el 200 es OK, pero puede estar muy lento. Un archivo de Grad tardó 3 segundos y pico, casi 4. ¿Ustedes están viendo? OK, aquí tienen oportunidades de empleo a futuro para mejorar esas páginas, ¿OK? Listo, continuamos. ¿Alguien que quiera dar alguna observación, compartir con sus compañeros qué utilidad considera que tiene esta herramienta? La conclusión principal. Ay, nos falta todo lo que es JavaScript, ¿OK? Es poder medir la eficiencia de nuestra página a la hora de pues cargar en las máquinas de prueba. Perfectamente, exactamente. Eficiencia, en tamaño, en tiempo de respuesta, porque tú puedes tener un archivo re grande, pero que se tarde poco, pues, en comparación con un archivo que procesa más, que es pequeño, pero tiene que hacer un procesamiento con un request. Entonces, eso es lo que les permite, ¿OK? Y bueno, y ver cosas tan terribles como que Vanesco tiene un poco de warnings ahí con JavaScript. Claro que yo también puedo tener reglas aquí que estoy apagando ciertas cosas y por eso me da ese warning, algunos warnings. Continuamos. ¿Qué les ha parecido la clase hasta ahora? Manito, ok, interesante. Han visto cosas diferentes. Han aprendido cosas que no habían visto antes. Fíjense, seguimos con la parte de CSS. Recuerden, vimos HTML, vimos DOM, que es la segunda, como la segunda parte, ¿no? Porque es como ya el HTML crudo, el DOM, el árbol procesado. Vamos a inspeccionar CSS, que es la parte de los estilos, aunque esto ya los adelantamos. ¿Qué pasa con las características que son especialmente útiles? Bueno, las reglas aplicadas al elemento actual se muestran en el orden de mayor a menor especificada. Es decir, si yo tengo un class que tengo un nodo dentro de un nodo, dentro de un nodo, dentro de un nodo, él va a tomar la característica del último nodo donde está, el más abajo. Entonces, a veces que en diseño, eso es una de las típicas que se nos pierden porque tenemos varios class asociados a un solo objeto y entonces se nos pierden ciertas características. La pequeña flecha al lado de la abreviatura de cada propiedad muestra los nombres completos equivalentes de la propiedad. Hacer clic en el nombre del valor o en la propiedad aparecerá un cuadro de texto donde puedes ingresar un nuevo valor para obtener una vista previa en vivo de un cambio de estilo. Junto a cada regla este nombre, archivo y el número de línea en que se define la regla. Al hacer clic en la regla, la herramienta de desarrollo saltan para mostrarlas a su propia vista donde generalmente puedes editar y guardar, porque vimos que hay unos editores como que tienen ciertas restricciones y otros no. También puedes hacer clic en la llave de cierre de cualquier regla que aparezca en un cuadro texto en una nueva línea donde puedes escribir una declaración completamente nueva para tu página. Es decir, que al igual que, si voy aquí, que al igual, vámonos a devolver a Inspector, al igual que el caso del árbol, también podemos jugar con los estilos, ¿verdad? Y podemos hacer cosas como la que vimos, que es quitar un estilo o no, o agregar, hacer cambios como, bueno, ya no lo voy a poner, sino yellow. ¿Lo ven? Y hace el cambio de manera inmediata. Si le doy escape, hago un reverse del cambio. Entonces, el CSS es lo mismo, al final solo que estás viendo, en lugar de ver tu HTML, vas a estar viendo tu archivo y la relación, la parte importante en el navegador, de que si yo me paro aquí y le doy inspeccionar y veo el estilo, es que voy viendo a nivel de estilo cuáles características están definidas, cuál entonces está tomando, entre otras, ¿verdad? Y que además puedo evaluar cuál es el anidamiento de esos estilos. Entonces, la herramienta cuenta con una serie de pestañas en la que puedes hacer el clic en la parte superior del visor CSS. Calculado muestra los estilos calculados para el elemento seleccionado actualmente, los valores finales normalizados que aplican al navegador, que también vimos por allí,
que es dónde está ubicado, digamos, dónde dentro de mi página está ubicado a nivel de tanto de las características de color, de tamaño, como ubicación en la página que ven que por ahí aparece, ¿verdad? Pues el cuadrito que vimos anteriormente, aquí apareció, ¿ves? HDI está 1350 por 24. Entonces, esto va a depender, esta ubicación va a depender también de si yo hago esto y me muevo otra vez a ver, me va a mover de la posición, ¿no? Un poco también para lo que vimos de response, ¿verdad? ¿Ves? Ahí movió un poquito porque estoy moviendo el lugar donde me estoy ubicando en la pantalla, ¿sí? Entonces, eso me permite dar esa característica. Otras características, modelo de la caja, que representan visualmente el modelo de elemento actual, por lo que dar un vistazo puede identificar qué relleno o borde de imagen se aplica y qué tan grande es su contenido. Esto lo vamos a ver un poquito también más adelante por el tema de la pintura. Pero, adelantando esto, se trata de que, bueno, que aquí, cuando vemos esta parte a nivel del layout o del estilo, si nos vamos aquí, de los estilos, vemos cómo al final esto está dentro de esto, el borde, el pending, todas estas características, cómo se va armando, ¿verdad? A nivel del árbol. Vamos para acá de nuevo. Ok. La cuadrícula, si la página está impresionando utilizando grid y CSS y también Flybooks, digamos, eso también nos va a permitir, si tenemos así cuadrículas que tenemos como tipo celdas de columna fila, eso también nos lo va a permitir impresionar. Fuente. En Facebook, la pestaña fuente muestra los tipos de letras actual. Aquí, si lo vemos aquí en Firefox y nos vamos aquí a fuente, miren que nos muestra las características y puedes también jugar con eso. Entonces, por ejemplo, si tú quieres, bueno, yo quiero cambiar un título para que se vea diferente, tú lo haces de acá o de repente no sabes exactamente cuál es el valor. Entonces tú llegas, le cambias las características acá, te agarras el CSS como queda de aquí, ¿verdad? Porque te lo puedes copiar y te lo llevas a tu CSS original. No tenemos que ser diseñadores, pues, para poder hacer adaptaciones a eso desde con estas herramientas. Vamos a hacer el ejercicio en la página de laboratorio, seleccionar alguno de los demos amarillos, hacer clic en la casilla y quitarlo. ¿Qué sucede cuando en este ejercicio lo hicimos adelantado, ¿verdad? Pero quien no lo hizo, lo podemos repetir, ¿verdad? Entonces sabemos que si nos paramos en un objeto rojo y le quitamos aquí, nos va a quitar el color. Todos hicieron este ejercicio, lo habíamos mezclado un poco con la parte anterior. Esto es CSS, es la diferencia. Estamos manipulando el CSS desde la herramienta de programador. Vimos que nos dan ciertas características. ¿Listo? Todos hicieron este ejercicio, todos vieron el resultado, ¿no? Ya lo habíamos adelantado porque hemos estado jugando con toda la página. ¿Cuál es ahora la inspección CCSOM? Este es el equivalente. Sería en una pregunta de lógica razonable sería CCSOM es para CSS lo que DOM es para HTML. ¿Sí? Porque es como el procesado de ese CSS, ¿verdad? Y que así como el DOM, Document Object Model, es para el HTML, el CSSOM, CSS Object Model, es para CSS. Permite leer y modificar el estilo de CSS de forma dinámica. CSSOM toma los conceptos del DOM y los lleva a la hoja de estilo en cascada que componen un documento HTML. El CSSOM es una representación del objeto de nuestro estilo. Y muestran, fíjense que si nos vamos aquí en Compute, en computar de acá, nos muestra el estilo y ya nos da esto ya como digerido, ¿verdad? Mira, esto mide tanto, esto quedó, incluso las características que no fueron explícitas dentro de nuestro CSS, pueden, ven aquí. Ah, miren, fíjense lo que ahorita lo que hicimos, que le cambiamos el tamaño a la fuente. Ven cómo va poniendo, bueno, esto era como estaba, esto es como lo actualicé.
¿sí? Como que te va generando ese pequeñito historial. Entonces, eso es lo que hace el CSS. Y además te permite ver la fuente, ver las características de margen de voto para el objeto, el papá, ¿no? De dónde está metido ese objeto en particular. Entonces nos permite inspeccionar características de estilo de un atributo particular de nuestro CSS, que es el ejercicio que hicimos anteriormente. Sobre el layout, bueno, están totalmente interrelacionados los conceptos. El layout de una página web es la disposición de todos los elementos visuales que se componen mediante el posicionamiento intencionado de los elementos de la página. Podemos controlar la relación entre ellos para guiar la mejor experiencia del usuario. Una típica es que, a ver, si nos ubicamos aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos el display inline. Cuando un display es block, inmediatamente implica que salta hacia abajo. Pero cuando es inline podemos tener como varias columnas y lo va poniendo hacia la derecha. Entonces, esta es una de las cosas también que es siempre típicamente se debuguean de que estamos en una página, en este caso tengo una sola columna, pero que la trato de poner al lado derecho y no se coloca, y no se coloca. Si nuestro HTML en el procesamiento del DOM nos dice esta información, entonces es por ahí donde hay que revisar y van los tiros. Vale acotar que el layer es algo que tiene dentro de Firefox, que se tiene dentro de Firefox, que nos da esta información, y cuando nos damos aquí, nos vemos esta parte en este caso estamos parados en el objeto demo rojo, que tiene un display block, a diferencia del que vemos en el ejemplo de la práctica, que estamos con una etiqueta hello, que tengo por aquí en mi HTML, así como, ¿sabes? Sin ningún anidamiento particular, y ese que está allí, fíjense que está uno al lado del otro y no salta hacia abajo, sino que lo mantiene. Si lo vemos aquí en la página, Hello World, uno al lado del otro porque el high, si nos paramos en esa etiqueta particular que tiene un board, fíjate que aunque lo procesa y lo pone y lo salta de línea en el DOM procesado, tiene un highline, lo pone uno al lado del otro. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tag HTML, el comportamiento de esto nos identifica cómo va a ser la pintada dentro del layout. Por demás es importante resaltar que al momento de la prueba, cuando pintamos la opción Layer en Chrome, porque está por acá, Layer en Chrome, aquí una de estas que tenemos aquí, consola memoria, no la estoy viendo, layout, fuente, estaba por ser deprecada, que ya no está. Estaba por ser deprecada. Mi gente, Layer Panel será deprecada. Por favor, comparte tus preocupaciones en relación a ello. Recuerden lo que les dije de que los browsers tienen 123, que hay una vez al año se reúnen las entidades para revisar estándares a nivel de transversales, pero que salen muchas versiones. Bueno, también lo mismo sucede. Ajá. ¿Alguien que me comente? Ajá, fíjense que esta función, después de Lighthouse, ya no la tenemos. ¿Ok? Entonces, eso puede suceder. Puede suceder que tengamos herramientas que aparecen en un momento y hacen un upgrade y luego desaparecen. Entonces, también es importante, ¿se acuerdan también cuando les hablé alguien me preguntó por allí, las extensiones? Lo mismo sucede. Hay extensiones que uno puede descargar, que tienen, la comunidad dice, bueno, son populares, están funcionando bien, tienen 5 estrellitas, pero no le estamos dando mantenimiento, o salió una nueva extensión que es más popular. Hay unas que están son más compatibles, por ejemplo, con su framework, en el caso de Visual Code. Entonces, la tecnología se mueve muy rápido y estas herramientas, por tanto, no se asusten si en algún momento
cambian, varían, se actualizan o si están en diferentes browsers, cosas que uno tiene y otro no, ¿ok? Esto es para ver el layout, que es la marca, ¿qué es esto? Pues la definición y alineamiento de los objetos CSS que teníamos en el árbol. El árbol de renderizado también lo vieron en teoría. Los que no han visto esa clase fue de las que grabó la profesora Paula, que no fue presencial, sino que está grabada porque esta es la semana de la universidad de los eventos de investigación. Se trata sobre que, bueno, después que ya se procesa el DOM, el HTML a través del DOM, el CSS a través de lo que llamamos y conocemos como, acabamos de ver, de inspeccionar el CSS SOM, se genera lo que es el árbol ya renderizado con la combinación de ambas cosas. Los árboles de renderizado ayudan a identificar cuáles son los componentes de nivel superior y la hoja, los componentes de nivel superior afectan el rendimiento del renderizado de todos los componentes debajo de ellos y los componentes de hoja a menudo se vuelven a renderizar con frecuencia. Podemos usar la consola para buscar componentes. Entonces, cada uno de estos, digamos, ese árbol, nosotros podemos agarrar y aquí en consola utilizar algunas cosas que nos permiten o algunos comandos como document.style. Nosotros podemos buscar información específica dentro, así como estuviéramos en una consola de Unix o un prompt de Windows, nosotros podemos buscar document y fíjense que me aparece la ayuda y si yo le doy aquí punto, por ejemplo, también sigue apareciendo la ayuda y me aparecen funciones. Lo mismo pasa con el cron. Si yo quiero en específico, no se puede cargar. Bueno, esto es otra cosa. ¿Por qué? Era que no. Bueno, porque no lo he abierto. Podríamos hacer, si lo encontrara, creo que tengo bloqueado los HJS, tengo que cambiar la configuración. Podrías buscar cosas aquí de texto, bueno, un H1 en archivos como un buscador normal y podrías a nivel de comando usar comandos como el que mostramos acá, por ejemplo, get computer document body. Entonces, ese que está allí y hay un montón, si yo hago aquí, get computer style, por ejemplo, que dice, y entre paréntesis, colocamos lo que está acá, aquí pueden hablar de un estilo específico o de todo. ¿Verdad? Que yo me estoy trayendo todo, pero ustedes pueden poner document.bode como border right style y me va a traer este valor, ¿ok? Entonces, si ustedes necesitan buscar un valor en específico, le colocan un parámetro adicional. Si necesitan traerse todo el style de todo el documento, se traen document.body, que es todo todito, ¿ok? Entonces, fíjense que hace esto, me trae el CSS y me trae las propiedades de ese CSS o lo que está viendo la página en este momento, ¿ok? Eso es a nivel de comandos que nos permiten obtener, ya después de que el árbol se renderizó, nos va a traer información tanto de CSS como del DOM, de objetos a través de, es como un search especializado de comandos, ¿sí? Copiado hasta ahí, vamos a hacer. ¿Qué otras acciones puede visualizar en el tool de programador? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjense que aquí, dependiendo de su browser, ustedes tienen inspector, consola, debug, new word, style, performance, memory, storage, accesibilidad de aplicación. Vimos las más importantes. El inspector, el view source, edición, modificar el DOM. Vimos ahorita consola. Hay muchos más comandos. Si yo hago este get aquí, miren todas las cosas que trae. Obtener números. Digamos, puedes tener el nombre de la variable. Digamos, puedes hacer este tipo de cosas para JavaScript, para HTML, para el DOM, para el CSS. El siguiente ejercicio trata, ya para cerrar y 8:26, irnos a la parte de JavaScript que es más complicada. Vamos a leerla y vamos a dejarla como parte de la tarea. Igual los ejercicios propios de laboratorio, siguiendo en la línea de los retos, que sería el reto 6, laboratorio 5.
En este caso, chicos, vamos a ingresar. ¿Qué opciones puedes visualizar en el tool de programador? Escriba una de ellas en el chat de su clase. ¿Qué otras opciones están viendo ustedes, además de las que ya mencioné por el Chrome? Por aquí tenemos Element Console Source, New World, Perform, Memoria, Aplicación, Seguridad, Lighthouse. ¿Qué tienen ustedes? O en el browser que estén usando. Aquí, por ejemplo, si yo me meto aquí, F5, hagan este mismo ejercicio. Yo tengo Element Console, algunas se parecen, New World, aquí, Breakpoint Down, ¿ok? ¿Qué más? Otra que es que vean que no hayamos visto. Por ahí, José, ¿alguien más? Pónganme, escriban por allí. Si ven más opciones, ¿no? Están, como yo, ven un montón. Fíjense que por aquí en el laboratorio hablamos como ejemplo de accesibilidad, performance o almacenamiento. ¿Alguien más? ¿Nadie más ve otras opciones? Ajá, por property, ok. Como tal, creo que sí, las opciones son bastante similares. Sí, en los diferentes browsers hay algunas pestañitas que varían. Vamos a verlo así para que lo veamos mejor. Este, por ejemplo, aquí comparemos Firefox con el tool de, fíjense, Element Inspector, consola, debug, source, New World sí lo tenemos, performance sí lo tenemos, memoria sí lo tenemos, application, accesibilidad. Fíjense que aquí en Firefox tenemos accesibilidad, pero aquí no lo tenemos en el menú contextual principal. Probablemente si lo buscamos lo podemos encontrar más allá. Eh, ¿Qué más aquí tenemos? Pa. Application. Esto es, si puede, ¿ves? Aquí Service Worker. ¿Saben qué es el Service Worker? Eso lo vemos en el último, en los últimos semestres. La posibilidad de que esto, bueno, junto a caché y a otros temas técnicos, podemos hacer que esto funcione como un servidor. En Chrome no está en fuente o no lo consigo, ¿ok? Entonces, nótese, según el navegador podemos tener, en general, yo diría que un 80% coincide, un 15% variable puede no tener o se busca desde otra parte, pero son muy similares. El ejercicio que propongo aquí en el laboratorio es, bueno, comparta, además de que encontró otra, comparta qué considera que hace o qué puede hacer. Podemos investigarlo en general cuando uno necesita verificarlo, pero por ejemplo, hay unas que son muy accesibilidad. Por ejemplo, yo juego con esto. Esta accesibilidad, si yo le doy aquí, bueno, ¿cómo vería esto una persona que tiene tritanopia? ¿Ves? Y hace cambios como de forma, ven cómo cambia el color. ¿Cómo vería esto alguien que tiene acromastopía? ¿Ves? Lo ve blanco y negro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si ustedes se ponen a jugar con cada una de estas opciones, van a encontrar, si aquí, por ejemplo, esto es para grabar una prueba. Entonces, Capture y Record, hago la prueba, me genera le doy stop, fíjense que me genera unos variables parecidas a lo que vimos de los requests, donde hay unos puntos que además nos identifica aquí ciertas características de la pintura, del estilo, a nivel de tiempo, porcentual. Entonces, mi punto es, y es la idea que se la lleven, es el funcionamiento y las conclusiones, digamos, cada herramienta la van a estar utilizando en base a sus necesidades. Si yo quiero hacer una aplicación para gente con discapacidades, si yo quiero enfocarme en el tema de los estilos, si yo quiero enfocarme en el tema de los requests, si yo quiero enfocarme en el tema de performance, de tiempo, si yo quiero buscar etiquetas particular, si lo que estoy es tratando de modificar mi instanciación dentro de un browser que no me cambia como vimos el fuente, van a tener una cantidad de opciones que además pueden variar con el tiempo. Entre browsers pueden estar más actualizadas. Si tengo un grid de frameworks, perdón, de Flexbox o un grid de una matriz de grid, entonces van a poder jugar con diferentes opciones. Y al final tienen funciones diferentes que
necesitar al momento que estemos programando o que presenten un problema, según el tipo de problema, nos vamos a ir a una de esas herramientas. ¿Están de acuerdo conmigo en esa conclusión? ¿O adicional a ello quieren compartir algo sobre su experiencia? Ahora nos vamos con JavaScript, la consola de JavaScript. Juan Pablo, de acuerdo. JavaScript a mí siempre me parece un poco más complejo de debuguear, pero digamos, con las nuevas versiones y con el tema de las potencialidades que ya tiene a nivel de que manejo de clases, de variables, ya ha mejorado mucho, ¿no? Digamos, ya es más tipado, está siendo más robusto, tiene un montón de cualidades que nos están permitiendo darle mayor poder al browser para el desarrollo, ¿verdad? A través de JavaScript. En el caso de JavaScript, nosotros tenemos, como visto con las herramientas para desarrollo, ofrecen muchas herramientas para distintas tareas, como trabajar el código CSS, generar perfiles de rendimiento de la carga de la página, supervisar las solicitudes de redes. En el panel Source podrás depurar JavaScript. El debugger también consigue como una herramienta de depuración que sirve para encontrar los fallos en nuestra forma, en el código más eficiente. Este es un ejercicio más largo, se lo voy a dejar a ustedes, los que yo sé que, ya lo he dicho 3 veces de 3 clases, nuestras clases son de 8 a 9 y media, pues son 45 y 45 minutos, 2 horas académicas, pero bueno, yo me divierto y yo sé que ustedes pueden tener otros compromisos, igual lo vamos a, la idea es que el contenido esté súper claro, lo podamos conversar, lo podamos compartir, podamos participar. Recordemos además que también dijimos dentro de los procesos de evaluación que la participación dentro de los laboratorios va a tener cierta ponderación. Por cierto, entre paréntesis, ya montamos las notas del laboratorio número 2, 1 y bueno, también pronto tengo las del 3, las tengo ya montadas, me parece. Me faltan las de JavaScript de la semana pasada y el día de hoy, bueno, vamos a hablar entregas y participación, que es el laboratorio de reto. Creo que estamos todos aquí, sí, creo que estamos todos. Y la idea es que, bueno, su participación la podamos tomar en cuenta, igual que la fecha de entrega de esos retos que, que estamos haciendo en clase, ¿no? Entonces, en este ejercicio, que es un poquito más largo, lo que vamos a hacer es debuguear el JavaScript que ya ustedes tienen por allí. Tienen un JavaScript que lo que hace es que suma dos números en el mismo HTML, que es este ejercicio, como parte última de la práctica de hoy. Tengo un archivo que está por aquí, que si, un HTML que si yo pongo 4 más 4, o 4, vamos a poner 4 más 3, si yo le doy aquí, sumo los números, tengo un breakpoint por ahí marcado, ¿verdad? Que es como funciona. Y nótese que aquí abajo me escribe 43, pero el botón dice sumar número 1 y 2, no concatenar. Entonces, aquí hay un problema porque yo quería era sumar, no concatenar. ¿Cómo debugueo esto? A través del breakpoint. Entonces, en esta práctica, el ejercicio 8, la presentación, lo que vamos a hacer es que en la siguiente sección haremos una práctica completa para depurar un JS que contiene JavaScript. Realizaremos print screen al ejecutar los 3 métodos de depuración. Trabajaremos, como vimos aquí, o como lo acabo de ver en el ejemplo, en el browser usando Source, que está acá. ¿Ok? Yo con Chrome. Ustedes por allí ubicamos donde, en este caso, por ejemplo, en Firefox es la opción debug, ¿verdad? Juan Pablo tiene la mano levantada. ¿Alguna duda? Profe, bueno, no era una duda respecto a lo que estamos viendo, esto sí está quedando claro, sino como, o sea, comentarle que hace ratico Rafael comentó por el chat que el reto 6, que es esta semana, tiene fecha de entrega de ayer. Entonces, Déjenme yo, ver, a ver, vamos a ver. sí, sí. Capaz que es que, a ver, tendría extensión. El reto 6, vamos a verlo, es donde vamos a montar este reto, déjenme editarlo. Reto 6, no, la entrega del reto 6, que es hoy, saben que es una semana, ¿verdad?
Vamos a ver, reto 6, editar ajustes, permitir entrega desde, no, es desde hoy, 17 de mayo, y hasta, si es una semana, el 24. 24. El 24 y me va a decir a mí, bueno, este es el sistema para los que quieran ser luego preparadores y profesores, y etcétera. Restricción de acceso, si lo están viendo, ok, vamos a ver. Ya estaría bien, debería estar bien, ¿sí? ¿Cierto? 7 días para entrega, exacto. Entonces ya lo acomodamos. Entonces, que este es el ejercicio en clase, que es un poco más largo. Vamos a, entonces, en la consola Source, esto es para Firefox, pero perdón, para Chrome, para Firefox es debug, que lo vemos aquí, ¿cierto? Entonces, aquí en el laboratorio vamos a ir paso a paso explicando, bueno, me paro en el panel de navegación, dependiendo, tengo 3 zonas, una parte donde veo los archivos que se solicitan, la parte 2 donde veo el editor del código y el parte 3 donde veo el JavaScript debug, que es acá, ¿verdad? Que aquí ven una parte bien importante, que es la parte de las colas, el llamado. Luego, fíjense la diferencia entre un console.log, que es como una línea que tú le pones a tu JavaScript. Yo podría aquí a mi JavaScript debuguearlo poniendo etiquetas o flags, que es muy común, ¿verdad? En mi código, poniendo un flag por acá y decir consola.tal, y en la consola, que es donde acabamos de ver por acá, me vas a dar un print de, o bueno, por acá más bien, me va a ver un print de que yo estoy escribiendo etiqueta. Esto vale tanto y lo voy capturando, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo, debug. Entonces, ese valor, el método loconsole.log se puede realizar el trabajo, pero los puntos de interrupción pueden hacerse más rápido, porque entonces no modifico el archivo fuente. Y a ver, por aquí alguien me dijo algo. Profe laboratorio, ya. Gracias, Rafael. Gracias. No leí nada, pero ya lo cambié. Si tienen alguna tema adicional, me avisan. Ajá, sobre ese tema. Entonces, voy viendo las cosas. Esto me lo va escribiendo como un popocito en la consola del browser. Pero los puntos de interrupción son más rápidos. Entonces, vamos a hacer en el laboratorio 5, la sección parte en debug JavaScript con Chrome, ese pedacito que tenemos aquí. Tenemos que, podemos asumir que es incorrecta, dado que se están concatenando en lugar de sumarse. El objeto escucha el evento clic asociado al botón ADD number 1, number 2, por tanto, hagamos el ejercicio de pausar el código cerca del momento que se ejecute el objeto de escuchar el clic. La interrupción del objeto de la escucha del evento te permite hacer exactamente eso. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, cada uno por su cuenta, y nótese que aquí les estoy dando las instrucciones. En Facebook se nota diferente. Ahí tal vez el que está trabajando, los que están trabajando con un browser diferente, tienen unos iconitos, pero más o menos son el mismo estilo, ¿no? Como que pausar, y además ahí casi todos ves pausar script. Cuando ya tú le das el play, te va dando el paso a paso, o puedes saltar y salirte. Siempre te aparecen unos pop-up cuando está, unos labels, unos tooltips, cuando estás allí, ¿ves? O también, aquí fíjense que se aparece, en el caso de Firefox aparece además el acceso directo, que es el F10, ¿verdad? El F11 para paso a paso. Y el parar o salirte es Shift más F11. Entonces, esto que está aquí, que también los tienen las consolas cuando tienes un servidor que estás corriendo código desde el server, es más o menos similar cómo funciona. Y la idea es que hagamos el ejercicio y que luego con los 3 métodos de depuración que tienen que ver con el método panel de permiso, cuando el código está pausado en la línea del código, el panel scope te muestra qué variables son locales y globales. Con el método expresión supervisada, que es el método de Wash Expression, te permite supervisar los valores de variables, o con el método la consola, que te permite, como lo vimos anteriormente, escribiendo un texto, un punto log te va a permitir ver cuál es el valor y luego llegar a la solución del problema. Entonces, vamos a hacer este ejercicio
en independiente, y cuando lleguemos a la solución, vamos a ver las conclusiones, ¿ok? Les dejo que lo lean uno a uno y bueno, haciendo spoiler, va a tener que ver con la actualización de este archivo para que en lugar de concatenar, sume realmente, porque 4 más 3 no son 43, son 7, ¿ok? Hagamos el ejercicio y me comparten sus 9:42. Este es el último ejercicio del laboratorio. Para ya luego, bueno, podemos hablar un poquito antes de esto de la teoría, que recordemos que los puntos de interrupción de objetos de escucha de eventos son solo uno de los muchos tipos de interrupción disponibles, pero que existen otros tipos de interrupción, como la línea de código condicional, el punto de registro, el DON, el HRM, el objeto de escuchar eventos, la excepción, las funciones y el tipo de confianza. Y cada uno de ellos nos permite buscar problemas de diferente naturaleza. También vimos arribita que dentro de las herramientas de depuración tenemos el call-stat que nos permite ver cuál es el origen del problema a través de analizar la cola, que es un poco esto, ¿no? Mira, de dónde van anidando y quién llama a quién y quién llama al otro, ¿verdad? Para poder entender cuál es el origen del problema. Que existen otros métodos de depuración que vamos aquí hay un par de videos, un par de documentación, por ejemplo en Visual Studio o en Visual Code con Microsoft, donde podemos depurar desde el servidor también código HTML, porque ya la versión permite correr un HTML como si fuera un servidor, o incluso tener código y corre como un servidor, como un Tonkan, como un servidor de aplicaciones. Entonces podemos debuguear directamente desde un framework o un ID de programación. Y finalmente aquí lo que tenemos es el ejercicio. Voy a leer primero no, vamos a hacer el ejercicio para llegar a las conclusiones y leemos finalmente el ejercicio, a menos que alguien me diga que se tiene que ir y retirar y aclaramos de una vez el ejercicio de casa, que realmente es el at home, y este es el de laboratorio, además de lo que ya hemos hecho. Hemos hecho 7 ejercicios, chicos. Qué bien, me alegra que hayan acompañado y que haya sido una clase bien interactiva. ¿Quieren que leamos de una vez las especificaciones del ejercicio at home, el de la casa que va en la línea de los retos? ¿O vamos a hacer el ejercicio, concluimos y luego lo leemos? Yo creo que Todos podría tenemos. ser como ver las conclusiones. O sea, yo lo que veo es que, bueno, al final los input text reciben esos textos, entonces tienes que parsear los números. Pero Ok, ¿quién quiere ir haciendo el ejercicio de una vez? ¿Se lo llevan para la casa o vamos leyendo? ¿Qué quieren? Bueno, está bien, vamos a concluir. Pero entonces, se hacen el ejercicio, me lo prometen, pero por mi parte, mejor leer el latón, ok. Pero, prometan hacer el ejercicio, es bien sencillo. En la red hay un montón de casos de esto. Si ustedes buscan ejemplos de debugueo, ejemplos de problemas de JavaScript, de hecho, una de los más comunes es que a veces cuando uno tiene problemas de debugueo, lo que hace es directamente buscar el error. Por allí, por cierto, puse en el link de la clase ¿cuál reto fue ese? ¿Cuál clase? De JavaScript, me parece, la anterior. Puse un link. Ah, no. Sí, no, sí, no. A ver, déjenme consultar. Porque una de las típicas, chicos, en la práctica es que vas a foros y investigas, ay, ¿quién le dio este error? Algo parecido, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio anterior, me parece, con Flex. Ah, sí, ya recuerdo. Puse aquí un caso de query manejo ¿Recuerdan que me preguntaron en algún momento, este URL como que se rompió? Ahorita lo vuelvo a buscar. O debe ser este, que permite, si ustedes buscan, por ejemplo, que ustedes me hablaron de, bueno, por cuándo ancho y cuándo largo. Uno llega y dice, bueno, si yo hago este movimiento para hacer un response y lo hago más pequeño, el query va a disparar el cambio del alto, pero no del ancho. Entonces, generalmente tienen las características tanto para el largo como para el ancho para que funcionen en ambas dimensiones. Y ahí, por ejemplo, hay un casito donde a alguien le estaba fallando y dio ciertas recomendaciones. Entonces, es lo típico. Cuando nosotros tenemos problemas de este tipo de debugueo, primero nos vamos a la red y buscamos a alguien que tuvo un problema similar.
además de debuguear, ¿no? Además de las técnicas de debugación, la investigación siempre es útil. Entonces, en este caso, la solución para que esto, en lugar de, de hecho, a través del editor de código lo podemos hacer y va a pasar lo mismo que nos pasó, que no guarda el archivo fuente. Si hacemos esto y en vez de tener el código como lo tenemos directamente, y aquí ya con el spoiler para cerrar, hacemos que en la suma, hacemos un cambio previo de que le ponemos el parse entero para que sea entero y agarra la suma, nos va a hacer dar la solución. Eh, si lo buscamos en la red, seguramente vamos a conseguir algo súper rápido como eso, ¿verdad? Pero el debug nos permite también estudiar problemas más complejos cuando tenemos muchos anidamientos. Ok, entonces le dejo esto de tarea para que hagan el ejercicio en casa, para que vean las conclusiones, ya tienen ahí el código fuente. Igual lo van a terminar utilizando en la práctica que estamos haciendo para los retos, porque seguro se les va a presentar algún temilla allí con un JavaScript mal escrito. Y es la idea. Entonces, todos estamos claros en cómo se utiliza el debug y me prometen que hacemos la tarea y se van a percatar de que vamos a llegar a esta conclusión por los 3 métodos. Porque la tarea es al final, la idea es que pasen por allí, aunque no está como reto evaluado, eh, los print screen de los 3 métodos de los 3 métodos de depuración. ¿Ok? ¿Todos, alguien que quiera compartir alguna opinión adicional? Además de los que ya compartieron. Juan Pablo, todos ok. Vamos entonces con el ejercicio, chicos. Ajá. Me costó un poquito en braille. Ajá, lo entiendo. Pero ahí vamos a tener que investigar un poquito. Déjame también ayudarte con eso para tal vez fortalecer este laboratorio. Eh, y investigamos un poco descargándome ese browser para... ¡Ah, qué bien! Aplausos entonces para Héctor, que lo logró, porque investigas y te percatas de que al final el que programan en el lenguaje que lo pongan. Y la investigación, lo importante es que ustedes aprendan a nivel de cualidades es que hay varios caminos para llegar a Roma. Y si utilizamos diferentes browsers, pueden haber diferentes métodos de depuración y pueden funcionar diferente y algunas cosas que tengamos, porque por ejemplo los que le hacen más mantenimiento, como lo que son Firefox, que está en el top, o con lo que es Chrome, probablemente va a tener más características de herramientas de programador que un browser que sea open source, eh, que sea open source y tenga menos contribuciones o menos por detrás una empresa que le dé más fuerza a ese código o a ese browser. Por demás, también lo que quería comentarles que generalmente en los proyectos, en la calle, en público, cuando ustedes, por ejemplo, van a un banco y dicen, mira, quiero montar un sistema web, lo que les comenté al inicio, generalmente restringimos las versiones y restringimos los browsers para poder hacer unas pruebas más controladas. Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta para poder, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, generalmente empezamos como un browser, con el más popular, el que se define en el proyecto, con una versión controlada, y ya luego sí vamos creciendo o moviéndonos hacia otros exploradores, a otros navegadores, basado en las necesidades de cada producto. Dicho esto, chicos, vamos a cerrar el laboratorio. Ya todos están claros según lo que escriben por acá en el chat con el ejercicio del JavaScript. Disculpe, el archivo listado HTML es el index HTML. Sí, ciertamente, el listado HTML es el index. El index se llama dentro de las ramas. Déjame actualizar eso en mi documento, pero es el listado, es el HTML, porque la vez anterior hicimos el ejercicio con perfil HTML. Recuerdan que tenemos vamos a ver por aquí, el laboratorio número 1 para tener aquí reto 1 aquí. Ajá. Este es el 2, perdón. Reto número 2. Déjenme abrir acá. Laboratorio, reto 2. Aquí.
Ajá, recuerden que en el primer laboratorio nosotros hicimos más o menos algo similar. Vimos este HTML y se creó el DOM de la página, donde el ejercicio, recordemos que para los que no lo saben, quedamos y convenimos para tener un mayor orden, que cada reto vamos a tener una rama y que al final lo que sucede en la práctica real es que siempre en máster está la última versión estable, pero me van a ir dejando los retos como en una ramita para ir haciendo los cortes. Sabemos que una página como esta es el perfil y el index, ciertamente, como me lo corrige por allí, index, y si me voy aquí al laboratorio, en source, algún laboratorio tengo que tener acá de las pruebas porque yo lo tuve que montar. No, no, aquí está. Para papá. Aquí está, aquí debe estar laboratorio. Ajá. Ustedes tienen por ahí su style. No, este era el ejercicio como tal. Tienen su index, los que ya han estado trabajando, ¿verdad? Y en el index lo que muestran es esto que está por acá, este que está aquí ciertamente, index HTML. Yo corrijo eso y actualizo el reto. Este que está aquí no lo hemos analizado. Entonces la idea de este laboratorio, como hicimos una primera parte del DOM del archivo perfil, hay 4 subtareas por allí, ¿verdad? La primera, actualizar el DOM de la página identificando la interfaz. Sabemos cómo diagramar ese árbol DOM, lo vieron en la teoría. Crear el árbol CSSO, el estilo más relevante de la página de listado. Y dibujar el árbol de renderización. Para estas 3 cosas necesitan leer la teoría. Recuerden, el DOM nos los da el browser, el CSS nos los medio dibuja el browser, las herramientas de programador, pero en la práctica no sale de forma directa, ¿verdad? Tenemos que ir nosotros haciendo el anidamiento para armando nuestras cajitas y pintarlo. Lo podemos pintar si quieren, lo pintan a mano, en una hoja, le toman una foto, utilizan alguna herramienta. Todo es válido en ese sentido. Lo importante es que hagan el ejercicio y que en el laboratorio estos 3 insumos, más este que está aquí, que es analizar la página desde el punto de vista de proceso de diseño y pintura, que es el layout, que algunos browsers lo tienen, otros hay que ir revisando lo que es este que está por acá, el layout que tienen aquí, analizar va a entrar a otra casa. Ajá, analizar las características de la página basado en lo que vieron en teoría, del layout, de la definición, de la pintura, de cómo se computó esa página de index.html, analizarlo o a través de un dibujo o un texto describirlo, seleccionar la que ya vimos, una herramienta de las estudiadas, la que usted prefiera, accesibilidad, performance, almacenamiento, red, etcétera, ejecutar una prueba, tomar un print screen de esa prueba, además de lo que ya pintamos el árbol, crear y dibujar y hacer ese análisis, y eso que está ahí lo vamos a montar en un bueno, en este último ejercicio lo que vamos a decir, así como lo vimos en la práctica, ¿qué aporta? Bueno, ahí vamos a escribir, incluyendo si le permitió visualizar algún cambio para mejorar la página, por ejemplo. Bueno, yo tenía un cuando entraron al index se dieron cuenta que tenían un JavaScript roto, así como lo vimos en la página de Anesco, por decir, ¿verdad? O bueno, no, yo me di cuenta que el HTML estaba mal cerrado y el DOM me lo modificó, entonces actualicé mi punto HTML. O de repente me fui por el lado de debug o me fui por el lado de New Work, que bueno, no, vi que todos tienen menos de 3 segundos todos mis requests. Entonces me ayudó para eso. Entonces, dependiendo de la que escojan, ustedes dirán en un par de líneas, o menos, no tienen que extenderse mucho, para que les ayude esa herramienta que ustedes seleccionaron. Todos estos insumos, tanto el DOM como el CSS, como el árbol, como ese párrafo que estamos hablando aquí, o ese par de líneas, y el análisis que hagan del layout, lo va a colocar en un archivo que se llame Laboratorio 5, Betty Torres, o Laboratorio 5 Reto 6, es válido
nombre y apellido, y lo colocan en el aula virtual, como es costumbre. Dentro de una semana, tienen hasta una semana para montarlo, ¿verdad? Anexarlo y esa es la tarea para casa. ¿Alguna duda en relación a esto? Aquí yo lo que les recomiendo es para estos 3 puntos que son más teóricos que otros, estos 4 puntos que son más teóricos que prácticos, léanse, escuchen la clase de la profesora Paula del día de antes de ayer, anteayer, ajá. Y para papá, ahí van a tener el cómo hacerlo. Y la idea es hacerlo no con el listado. La página es index.html. ¿Alguna duda sobre la tarea en la casa? ¿Alguna duda sobre la práctica de JavaScript del debugueo? ¿Está claro? Sé que voy a actualizar aquí. ¿Y qué más tengo que actualizar? Voy a investigar un poquito sobre bajarme el Brave, a ver si le agregó alguna referencia a Brave, aunque ya Héctor nos puede dar incluso la clase al respecto. Felicitaciones, Héctor. ¿Alguien más que quiera darme algún comentario o hacer alguna observación? 9:58. ¿Qué les pareció la clase? En una palabra. Voy a dejar de grabar por aquí. Y, por supuesto, esto se lo subo al aula virtual. Como es costumbre, ya tienen las 2 clases montadas, las previas.